Mis padres me abandonaron después de un accidente, pero regresaron pidiéndome dinero. No quiero desahogarme, pero perdón si lo hago. Tengo 23 años. Cuando tenía 17, me atropelló un conductor ebrio y eso prácticamente destruyó mi vida. Estuve en coma por más de un mes, y cuando desperté, mis piernas seguían ahí, pero ya no iban a funcionar como antes. Todos decían que fue un milagro. Sobreviví, aunque estaban casi seguros de que moriría por la pérdida de sangre o por una hemorragia interna. Sí, sobreviví, pero no salí totalmente sana. Era una mujer superatlética y solía ser gimnasta. Digo, solía, porque ya no puedo hacer lo que hacía antes. Ahora necesito una silla de ruedas, y solo en mis mejores días puedo caminar con muletas. Recuerdo muy poco del accidente, pero sí recuerdo cómo era mi vida antes. Pasé de ser una chica activa y feliz, a un desastre triste con discapacidades severas. Me convertí en una carga para mis padres, esas fueron sus palabras, no las mías. Recibí algo de dinero por la demanda judicial, pero la mayoría se fue en facturas médicas y tratamientos posteriores. Mis padres se convirtieron en mis cuidadores, y notaba como poco a poco empezaban a distanciarse de mí. El día que desperté decidí trabajar para volver a encarrilar mi vida. Aparté los pensamientos depresivos y estudié mucho para poder entrar a una buena universidad, como siempre había sido mi sueño, y el de mis padres. No quería ser una carga para ellos, porque sabía que eso destruiría nuestra relación. Ya podía ver cómo empezaba a romperse. Así que me propuse vencer las probabilidades y lograr mis metas, ir a la universidad y conseguir un buen trabajo al graduarme. Terminé la escuela con excelentes calificaciones, pero eso no pareció importarles a mis padres. Me felicitaron sin entusiasmo y lo dejaron ahí. Me decepcionó, pero pensé que estarían más felices una vez que fuera a la universidad. Unos días después, me soltaron una bomba. Me dijeron que le darían mi fondo universitario a mi primo, el hijo de la hermana de mi madre. Él tenía mi misma edad. Sus notas eran decentes, pero no lo suficiente para obtener una beca. Sus padres eran jugadores empedernidos y vivían de lo que la familia les daba. Mis padres decidieron que, como mi tía no podía mandar a su propio hijo a la universidad, ellos lo harían, y yo me quedaría sin nada. Intenté detenerlos, pero no pude. Sabía que no calificaba para una beca por los ingresos de mis padres. Tampoco quise pedirles el dinero del acuerdo judicial, porque no quería parecer una chica codiciosa o egoísta. No pude hacer más que ver cómo le entregaban el dinero a mi primo. En un solo año, todos mis sueños se derrumbaron para siempre. Eso destrozó mi salud mental. Caí en una depresión profunda, al borde del suicidio. Mis padres dejaron de prestarme atención, ni siquiera notaban que me había vuelto completamente silenciosa. Mi mejor amiga fue quien me salvó la vida. Reconoció los signos de depresión y se dio cuenta de que estaba considerando quitarme la vida cuando mis padres no estaban en casa. Un día, organizó una intervención con otros amigos y me dijo que debía irme de ahí lo antes posible. Al final accedí, porque sabía que no se darían por vencidos. Así que me fui de la casa al día siguiente y dejé una nota en el refrigerador que decía que me iba, y que ya no necesitaban cuidar de una carga. Ojalá pudiera decirte que mi vida cambió de inmediato y que logré todo fácilmente. Pero la verdad es que caí en una depresión profunda después de dejar mi hogar de infancia. Probablemente ya había empezado antes de irme. Poco a poco me volví una sombra de mí misma. Me tomó 2 años completos superarlo. Mis amigos fueron quienes me salvaron. Ellos me llevaron a un psiquiatra y me consiguieron la ayuda que necesitaba. Pagaron todo por mí, incluso me dieron alojamiento gratis. Luego, 2 de mis amigos fundaron una empresa y me ofrecieron un trabajo allí. Empecé a trabajar con ellos y pude mantenerme gracias a su ayuda. Todo eso pasó en el transcurso de 2 años. No entraré en los detalles porque esa fue una etapa muy oscura de mi vida y no quiero hablar de ella más de lo necesario. Solo estoy agradecida de haber tenido a mis amigos y a mi abuelo, que me salvaron la vida en más de un sentido. Seguí trabajando en la empresa de mis amigos, y más adelante la asumí por completo cuando ellos decidieron vender sus acciones. Tenía algunos ahorros, pero no lo suficiente para comprarles todas sus partes. Fue entonces cuando mi abuelo intervino y me dio el dinero que me permitió ser la única dueña de la empresa. Le ofrecí algunas acciones a su nombre, pero él me dijo que no era inversionista, que solo era un abuelo ayudando a su nieta a cumplir un sueño. No hay forma de agradecerle lo suficiente a mi abuelo y a mis amigos. Con los años se convirtieron en mi verdadera familia. Me ayudaron a salir de una depresión profunda y me impulsaron hasta lo más alto. Después de hacerme cargo de la empresa, usé algunas estrategias para hacerla más exitosa.
Me enorgullece decir que logré que ganara un nuevo nombre en el mercado. Todavía no es una marca conocida por todos, pero está cerca de serlo. Mis amigos y mi abuelo están muy orgullosos de mí. Y, por supuesto, en cuanto a mis padres, ahí es donde necesito consejo. Pasaron 5 años sin verlos ni saber de ellos, pero hace una semana aparecieron de repente en la puerta de mi apartamento. No sé cómo lograron encontrarme, pero lo hicieron. Me miraron con lágrimas en los ojos y empezaron a decir que me extrañaban. Me quedé tan en shock que no supe qué decir. Siguieron hablando sobre cómo habían oído que superé todas las dificultades y que ahora tenía éxito. Incluso trajeron el periódico con el artículo sobre mí y mi empresa. Hace poco me habían entrevistado por ser una empresaria con discapacidad, y esa historia se había vuelto viral. Tal vez así se enteraron de que había triunfado. Me dijeron que estaban muy orgullosos de que alguien de la familia hubiera tenido tanto éxito en la vida. Al escuchar eso, me reí y les dije que yo ya no era parte de su familia. Mis amigos estaban en el apartamento ese día porque estábamos de fiesta, y se rieron conmigo. Mis padres se quedaron impactados cuando les dije que mis amigos eran mi nueva familia, y que no quería tener nada que ver con quienes destruyeron mi futuro y básicamente me llamaron un fracaso. Ellos empezaron a discutir, pero mis amigos intervinieron y lograron sacarlos del apartamento. Volvimos a la fiesta e incluso hicimos algunas bromas, pero yo seguía sintiéndome algo inquieta. Al día siguiente, empezaron a mandarme mensajes pidiéndome que me reuniera con ellos, que querían reconstruir nuestra relación y dejar el pasado atrás. He recibido cientos de mensajes en la última semana, y ya estoy agotada. No sé qué hacer, por eso vine a pedir una opinión aquí. ¿Debería verlos o simplemente ignorarlos? Dudo mucho que realmente quieran cambiar, pero tampoco creo que vayan a dejar de molestarme si no me reúno con ellos. Edith, solo quiero aclarar algunas cosas, porque varios me preguntaron por qué mis padres asumieron que no iría a la universidad si yo estaba tan emocionada por eso antes. Bueno, ellos sabían perfectamente que yo quería ir a la universidad, pero simplemente pensaban que no lo merecía. Literalmente los escuché decirle a mi tía, una carga como ella no debería ir a la universidad. Sí, pensaban que gastar el fondo universitario en mí sería un desperdicio por mi discapacidad. Aún así, intenté hablar con ellos del tema. Estaba llorando, rogándoles una y otra vez que no destruyeran mis sueños. Pero no les importó en lo absoluto. Solo me dijeron que debía estar agradecida de que ya habían gastado tanto dinero en mí, y que dejara de mendigarles más. Estaba tan destrozada que no paré de suplicar hasta el final. Ya era un desastre emocional después del accidente, y darme cuenta de que también me estaban quitando mi futuro fue devastador. Mi autoestima y mi amor propio estaban por los suelos, pero ni siquiera me importaba. Solo quería una oportunidad para retomar mi vida y cumplir al menos una parte de mis metas. Mis padres no se conmovieron en lo más mínimo por mis lágrimas ni por mi desesperación. De hecho, hicieron un espectáculo, le entregaron el cheque del fondo universitario a mi primo durante su fiesta de cumpleaños. Sí, me invitaron, y me senté ahí, llorando en silencio mientras se lo daban frente a todos. Supongo que querían que lo viera con mis propios ojos para que dejara de insistirles por dinero. Poco después de eso, me fui de la casa con la ayuda de mi mejor amiga. No, mis padres nunca intentaron ponerse en contacto conmigo después de que me fui. De hecho, creo que hasta celebraron su liberación una vez que me fui. Era evidente que resentían tener que cuidarme. Le conté a algunos familiares lo que había pasado, pero la mayoría de los parientes del lado de mi mamá se pusieron de su lado, porque pensaban igual que ellos. Sin embargo, mi abuelo, el padre de mi papá, no estuvo nada contento con lo que hicieron. Se enteró del asunto después de que ya le habían entregado el cheque a mi primo. Yo no lo busqué porque no quería molestarlo. Bueno, en realidad, no. ¿A quién quiero engañar? No lo contacté antes porque estaba convencida de que mis padres jamás me arrebatarían mi futuro para dárselo a otra persona. Tal vez fue mi error, porque creí que mis padres eran personas decentes, que amaban y apoyaban a su hija sin importar qué. También me preguntaron por qué mi abuelo no me ofreció pagarme la universidad. La verdad es que sí lo hizo. Pero en ese momento yo estaba demasiado destrozada mentalmente, demasiado hundida en la depresión como para aprovechar esa oportunidad. Me tomó 2 años enteros salir de ese estado. Para cuando lo logré, ya estaba feliz trabajando en la empresa y no sentía ganas de hacer una pausa tan grande para ir a estudiar. Mi abuelo entonces me ofreció invertir en el negocio, y el resto es historia. Sí, a veces me da tristeza pensar que nunca fui a la universidad, pero estoy en paz con lo que tengo ahora. Actualización 1. La verdad, no sé qué esperaba cuando hice esta publicación. Fue algo completamente impulsivo,
alentado por mis amigos. Fueron ellos los que me decían todo el tiempo que Reddit da buenos consejos y que la gente aquí puede brindar mucho apoyo. Nunca me dijeron directamente que publicara algo, porque me conocen lo suficiente como para saber que si me lo hubieran pedido así, yo me habría negado enseguida. No voy a mentir, me he vuelto una persona difícil desde mi accidente. Estoy mucho mejor desde que salí de la depresión, pero sigo siendo muy fría a veces y me cierro con facilidad. Muchos de ustedes elogiaron a mis amigos por estar ahí para mí. Y tienen toda la razón. Soy increíblemente afortunada de tener a esos idiotas en mi vida. Chicos, sé que van a leer esto, así que aquí está su validación. ¿Satisfechos, no? De verdad, sé que soy la persona más afortunada del mundo por tener amigos que se preocupan más por mí de lo que mis padres jamás lo hicieron. Estoy segura de que sin ellos, no estaría aquí hoy. Algunos me preguntaron por qué mis amigos se fueron de la empresa. Bueno, ellos tenían otros sueños y querían seguir su propio camino. El negocio que montamos al principio era, de cierta forma, un experimento para ellos. Sí, estamos un poco locos, pero así somos. Irónicamente, 2 de ellos se fueron para ir a la universidad y obtener un título en administración de empresas. Por otro lado, los otros 2, quienes originalmente tuvieron la idea del negocio, vendieron sus acciones y comenzaron un proyecto en una industria diferente. Sé que suena increíble pensar que un grupo de chicos de 18 años lograran eso, pero créanme, hay muchos como nosotros. No creamos una empresa multimillonaria ni nada así, solo algo lo bastante grande como para llamar la atención de la gente. Ellos me enseñaron todo lo que sabían, y con la ayuda de mi abuelo contraté personal para ayudarme a dirigir el negocio. No voy a mentir diciendo que yo sola hice crecer la empresa hasta donde está ahora. Y bueno, ya aclarado eso, déjenme contarles la verdadera actualización. Sé que la mayoría me dijo que mandara a mis padres bien lejos, pero terminé haciendo algo diferente. La curiosidad me ganó. Quería saber cómo pensaban justificar su comportamiento. Además, parte de mí quería confrontarlos, porque antes no tuve el valor de hacerlo. Y, sí, también quería restregarles un poco mi éxito en la cara. ¿Qué puedo decir? No soy una santa. Así que los contacté y les dije que aceptaría una sola reunión, nada más. No estoy segura de cómo va a salir eso, pero supongo que lo averiguaré pronto. Le conté todo a mi abuelo también. Sorprendentemente, él me dijo que debería verlos al menos una vez, aunque fuera solo para cerrar ese capítulo. Su salud no está nada bien, así que no quería decepcionarlo. A pesar de que detesta lo que mis padres me hicieron, parece que quería que los viera de todas formas. Así que voy a hacerlo. Perdón si los decepciono con esto, pero no se enojen conmigo, ¿sí? No sé si ustedes se molestarán demasiado por esta actualización, pero por favor, déjenme un comentario si aún quieren saber cómo salió todo. Actualización 2. Wow, ustedes son mucho más comprensivos de lo que yo soy. De verdad pensé que recibiría una avalancha de comentarios negativos después de mi última actualización. La mayoría me había dicho que ignorara a mis padres y siguiera con mi vida, y bueno, hice exactamente lo contrario. Me reuní con ellos y hablé cara a cara. Me sorprendió ver la cantidad de comentarios en mi publicación anterior, y que casi ninguno fuera negativo. Como muchos querían saber qué pasó, decidí volver y contarlo. Y para todos los que pensaron que me iba a convertir en un tapete y dejar que mis padres volvieran a mi vida, wow, lamento decepcionarlos, pero no fue así. Sinceramente, me alegra haberme reunido con ellos. Si no lo hubiera hecho, me habría quedado para siempre con la duda de si realmente estaban arrepentidos o si de verdad querían tenerme de nuevo en sus vidas. Sí, estaban arrepentidos, pero no por las razones correctas. Ya les explicaré. Nos reunimos en un lugar neutral, porque no quería ir a su casa ni que pensaran que eran bienvenidos en la mía. Elegí una cafetería accesible. Mis padres parecían demasiado felices de verme. Evité sus intentos de abrazarme y me senté directamente a hablar. Les pregunté por qué querían volver a mi vida tan de repente, y comenzaron con un discurso sobre cuánto me habían extrañado, y lo mucho que querían volver a estar cerca de su hija. Cuando les pregunté qué había pasado con el primo al que habían puesto por encima de mí, se pusieron incómodos. Solo dijeron que ya no tienen contacto con él, y eso fue lo único que mencionaron del pasado. Era evidente que querían evitar el tema a toda costa. Solo hablaron de lo triste que fue que nos distanciáramos, y de lo orgullosos que estaban de mis logros. Los dejé hablar un rato, hasta que empezaron a decir que deberíamos reunirnos más seguido, y que quizás podría mudarme de nuevo con ellos para ser una familia otra vez.
Ahí fue cuando me volví fría como el hielo y les dije directamente que eso jamás iba a pasar. Mis padres tuvieron el descaro de parecer confundidos, preguntándome por qué estaba siendo tan grosera con ellos. Y ahí fue cuando se me rompió la paciencia. Les solté todo lo que había estado guardando todos estos años. Les grité, lloré, les dije lo traicionada que me sentí con todo lo que hicieron. No me callé hasta que sentí que había dicho absolutamente todo. Por suerte, se quedaron callados con la cabeza baja mientras hablaba. Cuando terminé, mi mamá solo murmuró que habían cometido un error y que lo sentían. Les respondí que si realmente estuvieran arrepentidos, no habrían evitado hablar del pasado ni habrían fingido que todo estaba bien. Les señalé que jamás intentaron contactarme antes, ni se preocuparon por cómo sobrevivió su hija discapacitada después de irse de casa. Mientras hablaba, me di cuenta de que la conversación no iba a llegar a ningún lado, y me sentí incluso peor que antes. Entonces me levanté para irme, y justo ahí fue cuando mis padres se apresuraron a decirme que no me fuera, que realmente necesitaban mi ayuda. Me quedé helada y les pregunté de qué estaban hablando. Bueno, resulta que mis papás están endeudados hasta el cuello. La familia de mi madre siempre ha tenido problemas con el juego, y parece que eso también los alcanzó a ellos. Probablemente todo comenzó cuando siguieron pasando tiempo con mis tíos, los padres de mi primo, que también son jugadores. Creo que ya lo mencioné en mi primer post. Mis padres cayeron en lo mismo, y ahora están al borde de perder su casa. Sí, la situación es así de mala. Al final resultó que todo ese arrepentimiento era solo porque esperaban que yo los ayudara económicamente. Como tengo un negocio exitoso, pensaron que podía sacarles de sus deudas. Tenía razón, no se acercaron por culpa o por amor, sino por dinero. En ese momento, simplemente me levanté y me fui del café. Ya le había informado a la seguridad de mi edificio que mis padres no tenían permitido entrar, así que sabía que estaría a salvo al regresar a casa. Cuando llegué, lloré muchísimo. Me sentía completamente destrozada. No podía creer que mis propios padres fueran tan egoístas y sin corazón. Me dio tristeza, sí, pero la tristeza se transformó en enojo. Tengo más rabia que nunca ahora. Han pasado menos de 24 horas desde que los vi. No le he contado a nadie todavía lo que pasó. Solo quería volver aquí y compartirlo con ustedes. Si mis amigos leen esto, al menos me ahorro tener que explicarles todo otra vez. Estoy frustrada. Mucho. No sé qué va a pasar ahora, pero supongo que solo queda esperar y ver. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado varios días y tenía que volver con una actualización porque me están llenando de mensajes como locos. Me sorprendió ver que muchos de ustedes estaban preocupados por mí, pensando que podía volver a caer en depresión después de lo que pasó con mis padres. Perdón por preocuparlos. Como dije antes, sí me sentí triste, pero más que nada estaba enojada. Sabía que no debía dejar que la frustración creciera dentro de mí, así que 2 días después de la reunión volví a ver a mi antigua terapeuta. Ella me ayudó muchísimo a calmarme y a hacer las paces con mi decisión. Algunos de ustedes dudaban de mí y pensaron que terminaría ayudando a mis padres. Otra vez, no soy un tapete, chicos. Jamás dije que los ayudaría, eso nunca fue una opción para mí. Solo tenía dudas sobre cómo iban a desarrollarse las cosas después de rechazarlos. Sabía que esto no había terminado, y tenía razón. Mis padres no dejaron de acosarme ni siquiera después de dejarles claro que no pensaba ayudarlos. Supongo que creyeron que podrían manipularme emocionalmente para que hiciera lo que ellos querían. Incluso involucraron a mi tía y a mi tío, los padres de mi primo, para que también me contactaran. Ya era suficiente con que mis padres no me dejaran en paz, pero encima ellos también se metieron. Por suerte, mi amenaza de llamar a la policía por acoso funcionó con mis tíos. Le tienen pánico a los policías, así que se alejaron enseguida. Mis padres, en cambio, fueron más difíciles de detener. Había otra razón importante por la que no querían dejarme tranquila. Después de la última actualización, varios de ustedes me dijeron que hablara con mi abuelo, ya que él fue quien insistió en que me reuniera con mis padres. Algunos sospechaban que fue él quien les dio mi dirección o mi número. Bueno, no. Averigüé lo que realmente pasó. Mis padres llamaron a la recepción de mi edificio, se presentaron como mis padres y convencieron a la recepcionista de darles mi dirección. Y probablemente consiguieron mi número de teléfono a través de la página web de mi empresa. Hablé con la chica de recepción, y estaba muy arrepentida. No la culpo, nunca les había dicho a mis empleados que yo estaba sin contacto con mis padres. Eso fue error mío. No se preocupen,
Ya informé a todos los empleados que mis padres no tienen permitido entrar al edificio ni obtener ninguna información sobre mí. En cuanto a mi abuelo, se sorprendió muchísimo cuando le conté el verdadero motivo por el que mis padres querían verme. Resulta que ellos lograron convencerlo de que estaban arrepentidos y de que querían reconciliarse conmigo. Por eso él me pidió que les diera una oportunidad. Mi abuelo no está bien de salud, y me duele decirlo, pero no le queda mucho tiempo. Mi papá es hijo único y, del lado de mi mamá, ya casi no tengo relación con nadie. Mi abuelo solo quería asegurarse de que no estuviera completamente sola cuando él muriera. Sé que algunos de ustedes desconfían, pero no me gusta leer comentarios groseros sobre mi abuelo. Sus intenciones eran buenas. Fue más un acto de esperanza que otra cosa. Jamás intentó forzar una reconciliación. Cuando le conté lo que había pasado, se enfureció muchísimo. Me pidió disculpas por haber creído las mentiras de mis padres y me dijo que se sentía mal por haberlos apoyado sin pensar mejor las cosas. Le aseguré que no tenía nada que disculpar. También me confesó que había una razón personal detrás de su insistencia. Como ya sabe que no le queda mucho tiempo, estaba indeciso sobre su testamento. Después de que mis padres lo contactaron, quiso ver si de verdad habían cambiado o no. Esa reunión con ellos era, básicamente, una prueba. Y, bueno, mis padres reprobaron completamente. Mi abuelo tomó una decisión: va a desheredar a mi padre. No le dejará ni un centavo. Me nombrará a mí como su única heredera, con una pequeña parte destinada a las organizaciones benéficas que él eligió. Llamó personalmente a mis padres para informarlos. No quería que, después de su muerte, me acusaran o me molestaran por la herencia. Cuando ellos se enteraron, se pusieron furiosos. Primero intentaron convencerlo de cambiar de opinión, pero cuando no lo lograron, empezaron a intensificar el acoso hacia mí. Supongo que pensaban que el dinero de la herencia sería su salvación. Qué triste, parece que esta vez arruinaron su relación con mi abuelo para siempre. Y eso es todo por ahora. Todavía no sé qué hacer con el tema del acoso, pero tengo claro que tengo que hacer algo. Probablemente vuelva con otra actualización cuando logre deshacerme de ellos, aunque no puedo prometer cuándo será eso. Actualización 4. Esta va a ser mi última actualización, y lamento decir que será corta. Sé que algunos están molestos porque no publiqué nada durante 3 meses, pero, bueno, pasaron muchas cosas y simplemente no estaba con ánimos de regresar aquí. Mi abuelo falleció hace 11 días, poco después de mi última actualización. Murió por causas naturales, por supuesto, pero eso no lo hace menos doloroso. Ahora soy oficialmente huérfana. Perdí el único miembro de mi familia que realmente se preocupaba por mí. Sí, tengo a mis amigos, ellos son mi nueva familia, como siempre digo, pero mi abuelo era diferente. Era alguien irreemplazable. Honestamente, todavía estoy de duelo y me cuesta mucho lidiar con todo esto. Esa es otra de las razones por las que no volveré a publicar aquí. Dejando de lado las malas noticias, al menos hay algo positivo: me deshice de mis padres definitivamente. Tuve que contratar abogados y enviarles una orden legal de cese y desista, unos días después de la última actualización. Desde entonces, se han mantenido callados, aunque durante un corto tiempo intentaron causar problemas en el funeral de mi abuelo. Pero los hice sacar de inmediato. También intentaron impugnar el testamento, pero no encontraron a ningún abogado que los representara. Lo último que supe es que perdieron su casa y ahora están viviendo en sus autos. ¿Siento lástima por ellos? Absolutamente no. Aunque, se siente extraño saber que mis padres están sin hogar. Pero eso no significa que vaya a ayudarlos. No pienso convertirme en su cajero automático personal. No soy responsable de sus malas decisiones en la vida. Ya tengo bastante en mi plato ahora mismo, así que me enfocaré en eso. Quiero agradecerles a todos los que se tomaron el tiempo de escribirme y ayudarme a lidiar con todo este asunto con mis padres. Estoy feliz de poder decir que ese tema ya está resuelto. Por ahora, me concentraré en sobrellevar mi duelo y en que no afecte mi trabajo. Perdón por lo corto de esta actualización, pero creo que con esto cierro definitivamente mi historia y mi intento fallido de reconstruir una relación con mis padres. Cuídense mucho, y abracen fuerte a las personas que aman, porque nunca saben cuánto tiempo tendrán con ellas. Mi hermano embarazó a mi prometida y luego quiso que yo criara a su bebé. Estoy cansado de que me estafen una y otra vez mi propia familia de sangre. Han controlado toda mi vida, mi escuela, mi carrera, mi prometida, 30 años de obediencia, y todo lo que recibo a cambio es traición. Lo entiendo, dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero oye, al menos el agua es pura.
Perdónenme si sueno demasiado formal, es un hábito que tengo desde niño. Mientras muchos hermanos mayores se lamentan por el peso de la responsabilidad, ser el hermano menor también tiene sus propios desafíos únicos. He experimentado en carne propia los favoritismos y los prejuicios que suelen favorecer al hermano mayor, al que perciben como más obediente y sumiso. Sin embargo, eso me dio el valor de forjar mi propio camino y perseguir mis pasiones, incluso si mis grandes decisiones de vida siempre estuvieron fuertemente influenciadas por mi familia. En muchos sentidos, aprendí a afirmar mi independencia y convertirme en el dueño de mis propias decisiones, porque apenas recibía reconocimiento en el mundo empresarial de mi familia. Las grandes contribuciones de mi hermano mayor le ganaron el privilegio de seguir soltero. Mientras tanto, a mí me obligaron a aceptar un matrimonio arreglado, con la excusa de que no aportaba nada al negocio familiar. Pero esa afirmación pasaba por alto mis verdaderas contribuciones. Mi negativa a aceptar un matrimonio arreglado nacía de mis valores personales, pero la prioridad de mi familia por los intereses comerciales anuló por completo mi autonomía. Para asegurar una alianza estratégica, organizaron mi matrimonio con alguien de una empresa asociada, silenciando mis objeciones. Aunque estaba dudoso con el matrimonio arreglado, conocí a mi prometida en una fiesta de cóctel. Su belleza me dejó sin aliento, pero fue nuestra conversación natural lo que realmente me cautivó. Una charla ligera se convirtió en una conversación interminable, solo interrumpida por la broma juguetona de mi hermano. Guarda algo de eso para tu matrimonio. Por primera vez me sonrojé por una chica. En ese momento, la decisión de mi familia no me pareció tan impuesta. Sentí una conexión genuina y de pronto su elección parecía tener sentido. Mis reservas iniciales se derritieron, reemplazadas por emoción por este nuevo capítulo. A medida que mi prometida y yo pasábamos más tiempo juntos en nuestro bungalow, nuestra conexión se hacía más fuerte. Mi familia, en especial mi hermano, solía bromear sobre nuestro romance floreciente, dejándome rojo de la vergüenza y escapando un momento para recomponerme. Cuando regresaba, mi hermano estaba conversando animadamente y me saludaba con una sonrisa pícara diciendo: «Oh, justo estábamos hablando de ti». Su tono inocente nunca me despertó sospechas y seguí sin darme cuenta de lo que realmente pasaba. Faltaban 2 meses para la boda, y mi prometida y yo nos lanzamos a una vorágine de actividades lujosas. Para fortalecer nuestro vínculo, las compras en boutiques de lujo se volvieron parte de nuestra rutina. Estilistas personales nos ayudaban a elegir atuendos de diseñador y caminábamos tomados de la mano por los centros comerciales más exclusivos, opinando sobre las elecciones del otro. Yo admiraba su gusto impecable, mientras ella se burlaba de mis gustos refinados. Las noches de cine se transformaron en proyecciones privadas en el cine de nuestra casa, viendo comedias románticas clásicas y discutiendo cuál personaje era más fuerte o más encantador. Nuestras citas eran en restaurantes de estrella Michelin, donde las cenas a la luz de las velas daban vista a paisajes impresionantes. Compartíamos historias, nuestras conversaciones fluían fácilmente, desde recuerdos de la infancia hasta sueños sobre el futuro. Durante el postre, ella reía cuando intentaba darle un bocado de pastel de chocolate y nuestros dedos se rozaban. Fuimos a conciertos exclusivos, moviéndonos al ritmo de la música en vivo, nuestras manos entrelazadas. En exhibiciones privadas de arte, comentábamos nuestras piezas favoritas, intercambiando opiniones y conociendo los gustos del otro. Las noches de juegos en casa se convirtieron en pequeñas fiestas sofisticadas con anfitriones profesionales y comida servida. Ella se burlaba de mi lado competitivo, mientras yo admiraba su mente estratégica. A pesar de los momentos mágicos con mi prometida, mi hermano se entrometía constantemente en nuestras citas, adueñándose de las conversaciones y haciéndome sentir como un extraño. Su carisma y comentarios ingeniosos captaban la atención de ella, dejándome con dificultad para participar. Cuando intentaba unirme, me sentía invisible, como si mis pensamientos no importaran. La presencia magnética de mi hermano dominaba cada escena, reduciéndome a un simple espectador. Inocentemente, no sospechaba de nada, cegado por la reputación de mi hermano como el respetable. Siempre libre de escándalos, intachable. Su constante intromisión me parecía inofensiva, pero en el fondo me hacía sentir inseguro. Y a medida que avanzaban los preparativos de la boda, sus interrupciones se volvían más frecuentes. Decidí ignorarlo y asumir que solo estaba entusiasmado por mí.
Una noche, en una gala benéfica, perdí de vista a mi prometida entre la multitud. Al buscarla, la encontré conversando con mi hermano. Estaban muy cerca, sus rostros iluminados por la emoción. Me acerqué, pero enseguida se separaron, sonriendo con incomodidad. Seguro están hablando de negocios, pensé. Otra noche, en una cena familiar, mi prometida se excusó para atender una llamada. Mi hermano la siguió enseguida, diciendo que tenía una emergencia de trabajo. Sus voces en el pasillo sonaban tensas, pero no sospeché nada. En la sesión de fotos previa a la boda, el fotógrafo sugirió una toma de hermanos. Mi hermano abrazó a mi prometida por la cintura mientras ella reía, y tomé la foto sin notar la mirada fugaz que compartieron. Durante un viaje de fin de semana, mi hermano reservó sin querer habitaciones contiguas. Esa noche me despertó la risa apagada y los susurros en la habitación de al lado. Asumí que era simple charla entre hermanos, y volví a dormir. Cada incidente parecía inocente, pero juntos formaban una inquietud persistente. Aún así, confiaba plenamente en ambos. Cuando los preparativos se intensificaron, mi hermano siempre estaba presente, en la panadería eligiendo el pastel, riendo con ella sobre su amor compartido por el chocolate. En la tienda de trajes, opinando sobre mi smoking y quedándose demasiado cerca de mi prometida. Incluso en la tienda de vestidos de novia, observando mientras la modista ajustaba el encaje, su mirada se detenía en el reflejo de ella en el espejo. Ella sonreía, agradeciéndole su opinión. Durante la visita al viñedo donde se haría la boda, mi hermano llevó la voz cantante, impresionándola con su habilidad para negociar. En un paseo en helicóptero sobre Manhattan, los vi sentados juntos disfrutando la vista. Y en una cata privada de vinos, él fue el que nos guió por toda la bodega. Cada evento, tomado por separado, parecía inofensivo. Pero poco a poco, mi incomodidad crecía. Aún así, lo atribuía a nervios antes de la boda. Hasta que 3 semanas antes del casamiento, entré a una habitación y lo que vi cambió mi vida para siempre. Había estado ocupado con los preparativos de último momento, y mi prometida me había pedido que la alcanzara más tarde. Cuando entré al cuarto, me encontré con una escena que destrozó mi mundo. Mi hermano y mi prometida estaban juntos. Sus ropas desarregladas. Se separaron al verme y enseguida comenzó una conversación tensa y larga. Intentaron justificar sus acciones, buscando excusas para lo que yo estaba viendo. Sus palabras estaban cargadas de desesperación, intentando convencerme de que lo que había visto era una mala interpretación. Los escuché sin expresión alguna, mientras trataban de salvar lo que quedaba de las relaciones. Sus explicaciones sonaban vacías, incapaces de ocultar la culpa marcada en sus rostros. De pronto, los interrumpí. Déjame ver eso, dije, con voz firme, alcanzando la prueba de embarazo que ella tenía en la mano. El agarre de mi prometida falló, y tomé el test. Los resultados positivos, con las 2 líneas marcadas, me miraron de vuelta, una realidad brutal. La habitación se quedó en silencio. Me giré hacia mi hermano y le dije con voz plana. Felicidades. Le puse el test en la mano, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Sin decir más, me di la vuelta y salí del cuarto. Caminé sin detenerme, ignorando los pasos rápidos detrás de mí. Las palabras, test de embarazo positivo, resonaban en mi cabeza, un recordatorio constante de su traición. Escuché la voz de mi hermano detrás de mí, llamándome. Espera. Suplicó, apresurando el paso para alcanzarme. No me importó. Hasta que su mano me sujetó del brazo y me giró. En ese momento perdí el control. ¿Cómo pudiste? Le grité, con la voz temblando de rabia. Su expresión oscilaba entre culpa y defensa. No queríamos lastimarte, empezó a decir, pero lo interrumpí, mis palabras salieron como una ráfaga. Te metías en nuestras citas, siempre encontrabas excusas para acompañarnos. Pensé que era cariño de hermano, pero era todo una farsa. Su mano apretó más fuerte mi brazo, y yo me zafé bruscamente. Me manipulaste. Usaste nuestro vínculo para traicionarme. Le solté. Su cara se puso roja. Eso no es cierto. Protestó. Lo enfrenté, elevando la voz. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Desde cuándo tienes una aventura con mi prometida? Se quedó callado, evitando mirarme.
Sacudí la cabeza, sintiendo cómo la rabia y el asco me hervían por dentro. Ni siquiera puedes mirarme a los ojos. Con un tirón, liberé mi brazo de su agarre. Dímelo. Prácticamente grité. Mi voz resonó tanto que atrajo la atención del resto de la casa. Mi familia, alarmada por los gritos, se reunió en el pasillo. Los sirvientes se asomaron desde lejos, cegaramente buscando presenciar el drama familiar. Mi padre apareció primero, seguido de mi madre, ambos con rostros llenos de preocupación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los gritos?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Su mirada saltó de mi hermano a mí, notando nuestras posturas tensas. Sus ojos se detuvieron en el aspecto desarreglado de mi hermano y una chispa de comprensión cruzó su rostro. Pareció entender la situación a su manera, como si pensara que yo lo había golpeado o dominado físicamente. Con expresión severa, se acercó a mí con la mano levantada, dispuesto a reprenderme. Pero lo detuve, sujetando su muñeca con fuerza. No, papá. Dije, con voz firme pero controlada, el que merece castigo no soy yo. Es él. Asentí con la cabeza hacia mi hermano, que bajó la mirada lleno de vergüenza. En ese momento, mi prometida salió del cuarto. Había recuperado la compostura, sin saber que toda mi familia estaba reunida detrás. Corrió hacia mí, hablando atropelladamente, desesperada por explicar. Puedo explicarlo, no quería lastimarte, simplemente pasó, su voz se fue apagando cuando vio todas las caras mirándola. La presencia de la familia transformó una confrontación privada en un espectáculo público. Su mirada iba de un rostro a otro, una mezcla de vergüenza y culpa. Mi hermano permanecía inmóvil, evitando cualquier contacto visual. Solté la muñeca de mi padre, pero sin apartar la vista de ella. Mi madre intentó romper la tensión sugiriendo que cenáramos, pero yo no tenía hambre. Solo quería irme. Salí de ahí buscando estar solo, y al llegar a mi habitación me desplomé en la cama. No podía dejar de pensar, ¿cómo no lo vi venir? Todas las señales estaban ahí, las coincidencias, las miradas, el repentino interés compartido. Revisé los recuerdos una y otra vez, y cada uno me golpeó como una bofetada. Las constantes visitas de mi hermano a mi prometida, sus respuestas evasivas, las risas entre ellos. Me sentía como un completo idiota. Las lágrimas comenzaron a correrme por el rostro, el peso de su traición aplastándome. No me importaban los estereotipos de los hombres no lloran. Mi bienestar emocional valía más que mi reputación. ¿Qué reputación?, pensé con amargura, secándome las lágrimas. Mi relación era una broma. Al día siguiente, la familia convocó una reunión para decidir el destino de mi relación fallida. Ya tenía mis maletas listas, preparado para irme si los mayores insistían en mantener la farsa. Cuando la reunión comenzó, la tensión llenaba el aire. Las manos de mi prometida temblaban, delatando su ansiedad. Contó cómo conoció a mi hermano en una gala y sintió una chispa inmediata. Aunque trató de ignorarlo, su conexión creció con cada encuentro familiar. El rostro culpable de mi hermano confirmaba su papel en todo el drama. Sus encuentros clandestinos se volvieron más frecuentes, siempre cuidando las apariencias. Cuando yo estaba presente, él bajaba la mirada y su rostro se ponía rojo. Finalmente, confesó. Admitió la aventura. Dijo que habían intentado resistirse, pero que al final cedieron a sus deseos. Las noches que pasaron juntos, las reuniones secretas, las conversaciones en susurros. Todo culminó en aquella noche que lo cambió todo, la noche en que ella quedó embarazada. El peso de su traición colgaba en el aire, como una acusación silenciosa. Me levanté, con la decisión ya tomada. La relación había terminado. No podía seguir con alguien que me había engañado, y menos con mi propio hermano involucrado. El dolor y la rabia hervían dentro de mí, pero sabía que debía irme. Pensé que el drama había terminado, pero entonces la voz severa de mi padre detuvo mi salida. Siéntate, ordenó con una mirada firme. Escucharás el veredicto. A regañadientes, me quedé. Tuve que soportar las súplicas de mi hermano y mi ex prometida, rogando por una segunda oportunidad. Mis padres deliberaron, pero no sobre mi felicidad. La verdad salió a la luz, su decisión no tenía nada que ver con el amor o el perdón, sino con un acuerdo de negocios.
Nuestras familias estaban negociando una fusión empresarial con una sola condición, el matrimonio de los herederos. El nombre del novio ya no importaba. La alianza sí. Mi hermano, ahora el nuevo, enamorado, ocuparía mi lugar en el altar. Protesté, indignado. ¿Cómo pueden siquiera considerar eso después de su traición? Mis padres me respondieron con frialdad. El matrimonio aseguraría el futuro financiero de la familia. Dijeron que mi hermano amaba a mi exprometida, como si eso justificara todo. Los hermanos deben alegrarse por la felicidad del otro, razonaron, desestimando mi dolor. La fusión implicaba una gran inversión para nuestra empresa, que estaba en crisis. La familia de ella aportaría el dinero necesario a cambio del matrimonio. Yo debía aceptarlo. Sacrificar mi felicidad por el bienestar económico del clan. Por el amor de mi hermano. Por el deber familiar. En ese momento lo entendí, no era más que una pieza en su tablero de ajedrez corporativo. Y ahí fue donde todo se rompió dentro de mí. Decidí cortar con esa toxicidad de una vez por todas. La preferencia descarada por mi hermano, la manipulación constante y la expectativa de que siguiera obedeciendo. Ya no más. Tomé mis maletas y me fui, decidido a recuperar el control de mi vida. Al principio me refugié en un hotel de lujo, buscando un poco de calma. Pero al amanecer siguiente, el gerente me informó que mis tarjetas habían sido bloqueadas. La represalia de mi familia fue inmediata. No me sorprendió, siempre usaban el dinero como arma para mantenerme controlado. Pagué la cuenta con el poco efectivo que me quedaba y salí del hotel, entre ansiedad y determinación. Mi futuro era incierto, pero estaba decidido a empezar de nuevo. Después de 3 días de lucha, un alma amable me ofreció refugio, pero con una condición, tenía que ganarme el lugar. Al principio me asignaron tareas de mantenimiento, encargándome de la limpieza y el orden del edificio. Sin embargo, pronto mi anfitrión descubrió mi talento oculto, mis habilidades con la guitarra y mi voz. Una banda local, que acababa de perder a su problemático guitarrista principal, necesitaba un reemplazo. Aproveché la oportunidad y mi talento musical impresionó a los miembros del grupo. Conectamos de inmediato. La música siempre había sido mi verdadera pasión, relegada a un simple pasatiempo por culpa de las expectativas familiares. Ahora, poder vivir de mi arte me dio una sensación de plenitud que jamás había experimentado. Con un ingreso estable, me mudé a un hostal modesto, cambiando el lujo por libertad. Aunque las condiciones no eran las de mi vida anterior, prefería 1000 veces esa nueva libertad antes que la jaula dorada del control familiar. Finalmente era libre. Con el tiempo, la popularidad de nuestra banda empezó a crecer. Actuábamos en conciertos locales y en concursos de talento, ganando un ingreso considerable que beneficiaba tanto a mí como a mis compañeros. Nuestra base de fans se expandía cada vez más. Entre ellos había una mujer entusiasta que asistía religiosamente a todos nuestros shows. Después de cada presentación, pedía autógrafos. Su dedicación me llamó la atención. Una noche, logró colarse al backstage decidida a conocernos. Los guardias intentaron detenerla, pero yo intervine y la dejé pasar. Para mi sorpresa, me dijo que quería unirse a la banda. Al principio, algunos miembros dudaron, pero su talento vocal excepcional nos convenció rápidamente. Aunque no pudimos contratarla de inmediato, la tomamos bajo nuestra guía. La ayudamos a armonizar con nuestro sonido y a vencer su miedo escénico. Meses de entrenamiento intenso dieron resultado. Finalmente, se unió oficialmente a la banda, aportando una energía fresca y un sonido único. Su pasión y talento revitalizaron nuestras presentaciones, y los fans la adoraron. Aquel encuentro fortuito terminó siendo un golpe de suerte que llevó nuestra música a otro nivel y creó entre nosotros un vínculo inolvidable. Con el tiempo, noté que su admiración por mí iba más allá de la música. Había desarrollado un crush, pero yo lo ignoraba, todavía herido por mi relación anterior. Le dejé claro que no quería salir con nadie. Aún así, su atracción persistía, lo que empezó a incomodarme. Reducir el contacto me pareció la mejor solución, pero la distancia solo aumentó mi conciencia de su presencia. Y entonces, ocurrió lo impensable, comencé a desarrollar sentimientos por ella. Intenté negarlo, pero no pude seguir ignorando la conexión entre nosotros. Tuvimos una conversación honesta sobre lo que sentíamos.
Ella me compartió algo que me marcó. Tu pasado no debería dictar tu presente ni tu futuro. Sus palabras me liberaron de las cadenas emocionales que arrastraba. Me enfrenté a mis miedos y empezamos a salir. Nuestra relación floreció con una química tan intensa que incluso mejoró nuestra música. Por primera vez, elegí el amor por encima de la cautela. Nuestra relación creció y el éxito profesional vino como un bono extra. Construimos una vida cómoda juntos, comprando un pequeño departamento perfecto para nuestro estilo de vida de clase media. Nuestro hogar se llenaba de música, risas y sesiones improvisadas con nuestros compañeros de banda. Y entonces, el caos volvió a tocar a mi puerta. Mi hermano apareció sin previo aviso, con un bebé en brazos, acompañado por su esposa, mi ex prometida. Entró sin siquiera saludar, como si el lugar le perteneciera. Sin rodeos, soltó. Ella me fue infiel. Su voz estaba cargada de veneno. Mi ex trató de protestar, pero él no le dio oportunidad. Y luego lanzó la bomba. Quiero divorciarme. Y quiero que tú cuides de ella. Su razonamiento me dejó perplejo. Al fin y al cabo, tú fuiste su prometido primero. No pude evitar soltar una carcajada. La absurda ironía de su petición, sumada a todo su historial de traición, era demasiado. Su rostro se puso rojo de frustración, pero yo me mantuve firme. Llamé a mi novia, la abracé por los hombros y le dejé claro el mensaje. Mi vida ya no estaba entrelazada con su drama. Hazte cargo de tu desastre. Le dije, empujándolo suavemente hacia la salida. Cerré la puerta y solté un suspiro de alivio. Mi novia me rodeó con los brazos en un abrazo reconfortante. Y volvimos a nuestro cuarto. ¿Soy yo el malo por negarme a ayudar a mi ex prometida? Después de todo lo que hizo, me engañó con mi hermano, y luego lo engañó a él con otro. ¿Estuve mal al cerrarles la puerta y priorizar mi propia felicidad? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Actualización 1. He vuelto después de una breve pausa y estoy impresionado por la cantidad abrumadora de respuestas. Gracias por su apoyo. Me alegra saber que no soy el malo en esta situación. Por mi propia cordura y bienestar, debo mantener el anonimato. No para proteger la reputación de mi familia, sino para resguardar mi privacidad y mi salud mental. Mi ex prometida y mi hermano han hecho intentos implacables por reconectarse conmigo. Empezaron con llamadas directas y mensajes, rogándome hablar de los asuntos pendientes. Cuando eso no funcionó, recurrieron a amigos en común como mediadores, esperando que sus palabras tuvieran más peso. También usaron las redes sociales, enviaron comentarios, mensajes directos y publicaciones dirigidas a mí. Mi hermano incluso utilizó nuestra red profesional compartida, contactando a antiguos colegas y conocidos para que me convencieran de hablar con ellos. Mi familia también intervino, organizando reuniones familiares para supuestamente resolver los problemas. Incluso aparecían en público, buscando llamar mi atención. Mi ex prometida comenzó a asistir a mis conciertos, sentándose siempre en lugares visibles. Llegaron regalos sentimentales, flores y cartas llenas de supuestas disculpas y palabras de arrepentimiento. En un último intento, se acercaron a mis compañeros de banda, pidiéndoles que me entregaran mensajes o que me ayudaran a reconsiderar. Pero mis compañeros fueron firmes. Me protegieron del chantaje emocional y se negaron a involucrarse en esa manipulación. Su lealtad inquebrantable me dio fuerza para mantenerme firme y proteger mi bienestar. Su apoyo fue mi escudo frente a los intentos desesperados de mi ex prometida y mi hermano. Estoy agotado por su persecución constante y he considerado tomar acciones legales. Sin embargo, mis recursos son limitados y las conexiones influyentes de mi familia probablemente entorpecerían el caso antes de que avanzara. Así que me debato entre dos caminos. Debería ceder ante sus exigencias, poniendo en riesgo mi paz mental. ¿O buscar otra manera de protegerme y mantener mis límites? ¿Debo rendirme ante la presión o encontrar alternativas para salvaguardar mi bienestar y seguir defendiendo mis fronteras personales? Actualización 2. He vuelto, y perdonen que omita los saludos, pero necesito ir directo al punto. Después de semanas de acoso, decidimos resolver el asunto en una simple cafetería. Cuando llegamos y nos sentamos en el modesto lugar, mi hermano y su esposa intercambiaron miradas incómodas. El mobiliario gastado,
La decoración descolorida y el ambiente bullicioso claramente no estaban a la altura de sus refinados estándares. Se movían inquietos, fuera de su zona de confort. Las sillas que crujían, las mesas rayadas y el ruido de los platos parecían irritarlos profundamente. Observaban a su alrededor, sus ojos abiertos de par en par ante la mezcla ecléctica de clientes. Mi hermano carraspeó, intentando recuperar su sentido de superioridad. «Podemos buscar un lugar más apropiado», sugirió con tono de desdén. Sonreí por dentro, disfrutando su incomodidad. «No. Aquí está bien», respondí firmemente, marcando el tono de la reunión. Su incomodidad creció cuando me negué a pedirle a mi novia que se retirara. «Ella no debería estar aquí», protestó mi hermano con voz baja pero condescendiente. «Esto es un asunto familiar». Me mantuve firme. «Ella es mi pareja y mi apoyo. Ustedes son los que rompieron la confianza». El suave apretón de su mano en la mía reforzó mi determinación. Pedimos comida sencilla, sin pretensiones. Su incomodidad se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. Tocaban sus cubiertos con impaciencia, claramente disgustados con los platos simples. Cada bocado parecía un recordatorio de que ya no controlaban la situación. Y si se preguntan por qué estoy dando tantos detalles, es porque quiero que entiendan el nivel de incomodidad que soportaron solo para intentar convencerme de que me hiciera cargo del bebé. Mi hermano sacó los resultados de la prueba de paternidad. El bebé sí era suyo. Pero, aún así, no quería tener nada que ver con él. Decía que el niño solo le recordaba la infidelidad de su esposa. La curiosidad pudo más que yo, así que le pregunté qué había pasado. Explicó que su esposa había tenido una aventura con un empresario rico, mayor y muy atractivo. Ella lo minimizó, diciendo que había sido un impulso hormonal, y que su amor por mi hermano seguía siendo genuino. Mi hermano estaba lleno de resentimiento, sintiéndose traicionado y cegado por sus acciones. Me confesó que la familia se oponía al divorcio porque eso pondría en riesgo el acuerdo empresarial, y que habían pagado una gran suma para mantener el escándalo en secreto. Aún así, él quería divorciarse. Entonces soltó su petición final. Como el bebé era el heredero, esperaba que yo regresara a la familia y me hiciera cargo del niño. Me quedé helado. Y luego respondí sin dudar. Tú cavaste tu propia tumba. No voy a hacerme responsable de tus errores. No estuviste ahí para mí cuando te necesitaba. Su rostro se torció con una mueca de desprecio mientras llamaba al mesero para empacar su comida. No comemos sobras, dijo, con una mirada de superioridad. Fue un recordatorio claro de lo diferentes que éramos ahora. Sonreí, tomé la bolsa y le respondí. Ya no soy uno de ustedes. Con eso, me levanté y me fui con mi novia. Respiré profundo, aliviado, esperando que finalmente me dejaran en paz. Pero si seguían acosándome, tenía un plan infalible para cortar cualquier lazo definitivamente, el matrimonio. Le conté mi idea a mi novia. Ella pidió tiempo para pensarlo. Le aseguré que la esperaría, incluso si me tomaba toda una vida escuchar su sí. Actualización 3. Hola a todos, traigo buenas noticias. Mi novia aceptó mi propuesta de matrimonio. Mientras intercambiábamos votos en una pequeña y acogedora capilla, rodeados de nuestros amigos más cercanos, compañeros de banda y colegas que siempre nos apoyaron, la felicidad se sentía palpable. Era un momento perfecto. Pero justo cuando sellábamos nuestro amor, mi hermano irrumpió en la ceremonia, acompañado de su esposa, mi ex prometida, y un grupo de personas. En un intento desesperado por arruinar nuestra felicidad, mi hermano sacó un supuesto acuerdo prenupcial falso, afirmando que yo había aceptado volver con mi ex prometida. Habían manipulado a mi familia para hacerles creer que yo todavía estaba de acuerdo con eso, e incluso falsificaron documentos para respaldar su mentira. La esposa de mi hermano dio un paso al frente con lágrimas corriendo por su rostro, rogándome que reconsiderara y cumpliera con mis deberes familiares. Mi ex prometida se acercó a mi esposa, intentando lavarle el cerebro con historias distorsionadas de nuestro pasado y falsas promesas de una vida mejor conmigo. Pero mi esposa se mantuvo firme. Reconoció la manipulación de inmediato y respondió contando historias del comportamiento tóxico de mi hermano y de la infidelidad de mi ex prometida, dejando al descubierto su plan.
Sin rendirse, mi hermano trató de sobornar a los encargados de la capilla, ofreciéndoles una gran suma de dinero para invalidar el matrimonio. Cuando eso falló, intentó intimidarme físicamente, pero nuestros amigos lo detuvieron antes de que pudiera acercarse. En un último intento desesperado, su esposa sacó una orden judicial falsa, afirmando que nuestro matrimonio era ilegal. Pero ya había previsto esa jugada. Había verificado la autenticidad de todos los documentos con las autoridades con anticipación, exponiendo su falsificación. Llamé a la policía, y los agentes llegaron poco después para escoltar a mi hermano, a su esposa y a su séquito fuera de la capilla. Mientras se iban, mi esposa y yo compartimos una sonrisa triunfante. Celebramos con nuestros seres queridos, disfrutando la libertad y la paz que nuestro matrimonio nos trajo. Los meses siguientes fueron como un paisaje sereno, sin drama ni manipulación. La familia de mi hermano, que antes era implacable en su persecución, finalmente se hundió en el silencio. Ya no hubo llamadas frenéticas, ni mensajes llenos de culpa, ni visitas sorpresa. Su ausencia fue un bálsamo para mi alma. Aún así, me mantuve alerta, esperando nuevos intentos de manipulación, disculpas falsas o amenazas disfrazadas. Pero nada de eso ocurrió. No hubo cartas. No hubo regalos de reconciliación. No hubo intentos de usar eventos familiares o festividades para atraerme de nuevo. En su lugar, llegó una calma inquietante. Luego supe, gracias a fuentes confiables, que el divorcio de mi hermano ya estaba en proceso, con un giro inesperado. El hombre con el que su esposa había tenido una aventura apareció, buscando proteger sus intereses. Comenzaron los rumores de una posible fusión empresarial entre las compañías de ambos, aprovechando la influencia de ella. La ironía era brutal. La misma infidelidad que destruyó 2 vidas ahora amenazaba con derrumbar el imperio empresarial de mi antigua familia. El motivo de toda su ambición, el dinero y el poder, se había convertido en la espada que los estaba destruyendo. Su caos fue un recordatorio. El karma puede ser implacable. Mientras tanto, mi carrera musical florecía. Nuestra banda comenzó a llenar conciertos, con entradas agotadas, y nuestra base de fans crecía sin parar. Teníamos ingresos estables, lo que nos permitió planear con tranquilidad nuestro futuro. Mi esposa y yo hablamos de remodelar nuestro hogar, pero preferimos ahorrar e invertir sabiamente. La estabilidad financiera nos dio paz mental y nos permitió enfocarnos en lo que realmente importaba, la música, el amor y el uno al otro. Quiero expresar mi más sincera gratitud a todos ustedes, esta comunidad que me escuchó, me apoyó y me ofreció un espacio seguro para contar mi historia. Su empatía y comprensión me ayudaron a sanar y a recuperar mi fuerza. Gracias por haber sido un refugio cuando más lo necesitaba. Gracias por ser esa voz de aliento que me recordó que no estaba solo. Su apoyo ha significado más de lo que las palabras pueden expresar. Descubrí que mi esposo usó mi nombre para endeudarme. Chicos, no van a creer lo que acabo de descubrir. Mi esposo pidió un préstamo usando mi nombre, y yo no tenía ni idea de que eso había pasado. Me enteré por casualidad un fin de semana, mientras limpiaba su escritorio. Él no estaba en casa. Había salido a jugar videojuegos con sus amigos. Yo solo estaba ordenando la casa, y mientras acomodaba unas cosas, encontré unos papeles escondidos debajo de unos libros. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había pasado. A simple vista, parecía algún tipo de contrato de préstamo, pero cuando mis ojos se detuvieron en el número, mi cuerpo entero reaccionó, $500,000. Tuve que parpadear y volver a leerlo porque mi cerebro simplemente se negaba a procesarlo. Sentí que todo me daba vueltas y por un segundo el cuarto pareció girar. $500,000 no era solo una mala decisión, era una cantidad capaz de arruinarte la vida. Y entonces vino el siguiente golpe. Mi propio nombre estaba impreso en el préstamo, ahí mismo, en blanco y negro. No solo eso, mi firma también estaba en la parte superior. Excepto que no era mi firma. Yo sé perfectamente cómo firmo. Sé cómo curvo ciertas letras, la presión que hago con el bolígrafo. Esa no era mi escritura. Era claramente una imitación. Torpe en algunas partes, pero lo suficientemente parecida como para que cualquiera que no me conociera no se diera cuenta. La realización me golpeó lenta pero dolorosamente. Mi esposo había falsificado mi firma. Lo había hecho a mis espaldas, haciéndose pasar por mí, y me había metido en algo que jamás acepté. Me dejé caer en una silla, con las manos temblando, y extendí los papeles sobre el escritorio.
Me obligué a revisarlos línea por línea, esperando que tal vez estuviera entendiendo mal. Que hubiera alguna explicación lógica. Pero no. Todo estaba claro. El préstamo era real. Mi nombre estaba ahí, y las fechas mostraban que se había hecho hace muy poco. Me quedé mirándolos, con el corazón acelerado, preguntándome una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposo necesitaría una suma tan grande? $500,000 no era para pagar cuentas o deudas, ni para un capricho caro. Era demasiado dinero, demasiado deliberado. Y entonces todo encajó en mi cabeza. Recordé que hace unos 2 meses mi esposo había llegado a casa completamente emocionado, casi saltando de la emoción. Caminaba de un lado a otro, hablando rápido, como siempre hace cuando cree que tuvo una gran idea. Me dijo que él y su hermano habían ideado un plan infalible, algo tan bueno que los convertiría en millonarios. Lo escuché, curiosa pero cautelosa. Ya había escuchado ese tipo de discursos antes, grandes sueños, grandes promesas, pero nada concreto. Así que le pregunté directamente. ¿Cuál es el plan? Él me dijo que quería montar un negocio nuevo relacionado con criptomonedas. Le pedí más detalles, pero en lugar de explicarlo, me despidió con un gesto. Me dijo que era algo muy técnico, que yo no lo entendería de todas formas. Y ahora lo recordé. También me había preguntado si podía usar mis ahorros para financiar su gran idea, junto con su hermano. Le dije que no de inmediato. Esos ahorros eran míos, y no pensaba dejar que los desperdiciara. Tienen que entender algo, mi esposo lleva años prácticamente desempleado. Salta de un trabajo a otro, nunca dura mucho y casi nunca logra ahorrar. Así que pedir usar nuestros ahorros para otro de sus experimentos me pareció una locura total. Durante años, yo he sido la que mantiene todo en pie. Trabajo en varios empleos para pagar la hipoteca y cubrir todas las demás cuentas. Además, incluso le doy cada mes una cantidad fija de dinero, para divertirse, que él gaste en videojuegos u otras tonterías personales. He estado sosteniéndonos sola por tanto tiempo, y aún así, él se atrevió a pedir un préstamo enorme a mis espaldas usando mi nombre. Si se preguntan por qué no puede mantener un empleo, él dice que es por su TDAH. Asegura que le cuesta concentrarse y no puede quedarse quieto por mucho tiempo. Según él, esa condición hace que sea imposible conservar un trabajo estable. Yo hace eso como justificación para sus constantes renuncias y su falta de dinero. Cuando lo conocí, era joven y tonta, y le creí. Pensé que su TDAH realmente lo limitaba. Pero ahora que soy mayor, veo las cosas distintas. Esas no son más que excusas. La verdad es que es flojo y no quiere trabajar. Por eso depende de mí para todo, para que yo haga el trabajo duro y le entregue mi dinero mientras él pasa sus días jugando videojuegos. He intentado divorciarme varias veces, pero cada vez que lo menciono, me ruega que no lo deje. Hay un vínculo raro entre nosotros, casi como un lazo traumático, porque nos conocemos desde hace muchos años. Nuestras familias eran cercanas. Su madre y la mía eran amigas, hasta que un día, trágicamente, murieron juntas en un accidente de auto mientras salían de compras. Fue una pérdida devastadora para ambos. En medio de ese dolor, nos apoyamos el uno al otro. Encontramos consuelo en nuestra tristeza compartida. Durante mucho tiempo creí que él era mi persona, que realmente me entendía. Pensé que conocía mi corazón, mis miedos y mis pensamientos como nadie más. Cuando empezamos, yo de verdad creí que estábamos destinados a estar juntos. Confiaba completamente en él. Pensaba que el lazo que habíamos formado por la tragedia era irrompible. Pero con los años, me di cuenta de la verdad. Ese consuelo solo disfrazaba la manipulación y la dependencia. Con el tiempo, mi esposo ha intentado iniciar varios negocios. Casi todos han sido fracasos rotundos. Cada vez, terminaba despilfarrando nuestros ahorros y dejándonos en una peor situación. Ya perdí la cuenta de cuántas veces ha destrozado nuestras finanzas. Por eso decidí poner un límite firme, que nunca más tocaría mis ahorros sin mi permiso. Lo hice por nuestra seguridad, porque ya no podía confiar en él con el dinero. Fuera de los ahorros, lo único que tenemos es esta casa. La mayor parte del dinero para comprarla vino de un regalo de mi papá, y el resto lo he estado pagando yo durante años. Mirando atrás, sé que no debía haber puesto su nombre en los papeles de la propiedad, pero en ese momento pensé que si lo hacía, él se sentiría más comprometido. Tristemente, eso nunca pasó. Nunca ha pagado ni un centavo de la hipoteca. Todo lo he cubierto yo, completamente sola.
Todavía recuerdo su cara cuando le negué el dinero para su negocio. Actuó como si le hubiera destruido los sueños. Pero yo me mantuve firme. No iba a dejar que tirara por la borda todo lo que he trabajado por conseguir. Lo que nunca imaginé fue que no lo iba a detener. En lugar de eso, fue a escondidas y encontró una forma aún más peligrosa de conseguir el dinero, pidiendo un préstamo de $500,000 a mi nombre. Mientras seguía leyendo los documentos, me di cuenta de que la única forma en que pudo obtener un préstamo tan grande era usando nuestra casa como garantía. Eso significaba que, si su negocio fracasaba, lo cual era muy probable viendo su historial, podríamos perder la casa. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo pudo traicionarme así? ¿Cómo pudo arriesgar todo lo que he trabajado por construir, todo lo que he sacrificado, por una idea estúpida? El peso de la situación me golpeó de golpe. Y entonces me di cuenta de algo aún peor. Si el negocio fracasaba, yo sería la responsable de pagar el préstamo. Pensar en eso me revolvía el estómago. ¿Cómo podría pagar una cantidad así con mi sueldo? Era imposible. Todos mis sacrificios, todos mis años de trabajo podrían desaparecer en un instante por culpa de sus decisiones irresponsables. Durante los últimos días no he dejado de pensar en todo esto. Me siento perdida, confundida, sin saber qué hacer. No lo he confrontado todavía porque sé que si lo hago sin un plan, encontrará la forma de manipularme y hacerme sentir culpable. No puedo correr ese riesgo. Necesito pensar bien mis pasos, entender mis opciones y tener una estrategia antes de actuar. Ahora mismo me siento atrapada entre el miedo y la rabia, y no tengo idea de por dónde empezar. ¿Soy la mala por estar furiosa con mi esposo por haber pedido un préstamo tan enorme a mis espaldas? Actualización 1. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi historia y dejar sus comentarios. Su apoyo y sus consejos significan muchísimo para mí, sobre todo ahora que estoy tratando de procesar todo lo que ha pasado. He recibido muchas preguntas, así que quiero aclarar algunas de las más comunes. ¿Qué piensa tu papá de que tu esposo dependa tanto de ti? Mi papá siempre ha estado preocupado. Él ha visto durante años cómo mi esposo no logra mantener un empleo y cómo yo he cargado con toda la responsabilidad económica. Se preocupa por mí y muchas veces me ha dicho que tenga cuidado, pero también respeta que este es mi matrimonio y que, al final, las decisiones son mías. Siempre me ha aconsejado que me proteja, tanto emocional como financieramente, y por eso he sido tan estricta en no dejar que mi esposo toque mis ahorros sin mi permiso. ¿Qué tipo de relación tienes con el hermano de tu esposo, el que le dio la idea del negocio? Para ser sincera, casi no tengo relación con él. Obviamente lo conozco, es familia, pero nunca fuimos cercanos. Solo lo veo en reuniones familiares. No sé qué tanta influencia tenga sobre mi esposo, pero parece que fue él quien lo convenció de esta gran idea millonaria, que lo llevó a pedir el préstamo. Y honestamente, no confío en ninguno de los dos. ¿Ya confrontaste a tu esposo sobre el préstamo? Todavía no. He estado pensando muy bien cada paso, porque sé que si lo enfrento sin un plan, va a tratar de darle la vuelta a todo y culparme a mí. Necesito tener todo bajo control antes de decirle algo. ¿Cómo estás emocionalmente? Ha sido muy duro. Siento una mezcla de rabia, traición y miedo. El simple hecho de pensar que podría perder la casa y quedar endeudada por $500,000 me aterra. He llorado mucho, pero trato de mantener la calma y enfocarme en lo que tengo que hacer para protegerme. ¿Estás considerando divorciarte? Sí, lo he pensado. Ya lo había intentado antes, pero él siempre me ruega que no lo deje. Tenemos un vínculo complicado, muy ligado al dolor que compartimos por la muerte de nuestras madres, así que no es tan simple. Pero esta vez estoy considerando seriamente todas mis opciones, porque no puedo seguir en una situación donde él arriesga todo lo que tenemos. ¿Ya hablaste con un abogado o asesor financiero? Aún no, pero está en mi lista. Ya copié todos los documentos que encontré y empecé a tomar notas, porque sé que esto puede volverse un asunto legal. Necesito entender si soy totalmente responsable de ese préstamo o si hay alguna forma de separarme legalmente de esa deuda. La idea de que mi salario no alcance ni para cubrir los intereses me tiene aterrada. Quiero saber mis derechos y mis opciones antes de actuar. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de proteger mi hogar y mi futuro. ¿Qué piensas sobre la situación de la casa? Estoy aterrada. El préstamo está vinculado a la casa, lo que significa que si el negocio fracasa, podríamos perderla por completo. Todo mi trabajo, el dinero que me dio mi papá, los años que pasé pagando, todo podría desaparecer. Me parte el alma pensarlo.
La casa es lo único realmente valioso que tenemos. Cuando puse su nombre en los papeles, pensé que eso lo motivaría a involucrarse y aportar. Pero nunca lo hizo. Yo pago la hipoteca, mantengo las luces encendidas, y ahora descubro que puso todo en riesgo sin decírmelo. Solo de escribirlo, se me aprieta el pecho. ¿Tu familia o tus amigos saben lo que está pasando? No. Solo mi papá sabe, a grandes rasgos, que mi esposo depende de mí económicamente, pero no sabe nada sobre el préstamo secreto. No sé cómo ni cuándo decírselo. He estado postergándolo porque sé que le dolerá muchísimo enterarse de lo que mi esposo hizo después de todo lo que mi familia ya había hecho por nosotros, especialmente el dinero que mi papá nos dio para comprar esta casa. ¿Cómo ha afectado esto tu día a día? Me siento constantemente ansiosa. No puedo concentrarme en nada más. Cada vez que pienso en el préstamo, en la casa, en lo que puede pasar si todo se derrumba, me vuelve la sensación de pánico. No dejo de recordar el momento en que encontré los papeles, y siento que todo lo que he trabajado está en peligro. ¿Tu esposo podría pagar el préstamo por sí mismo? No. Con su historial laboral y financiero, eso es imposible. Si el negocio fracasa, yo sería la única responsable, y eso me aterra. ¿Estás documentando todo por razones legales? Sí. Empecé a guardar copias y tomar notas detalladas de todo lo que encontré, porque sé que esto puede ser clave si necesito involucrar abogados o al banco. Actualización 2. Chicos, finalmente di el paso que tanto había estado posponiendo. Fui a ver a una abogada. Me senté con ella, le conté todo desde el principio y le mostré los papeles del préstamo que había encontrado en el escritorio de mi esposo. Seré honesta, solo el hecho de caminar hasta su oficina ya me resultó abrumador, como si estuviera admitiendo por fin lo grave que era todo esto. Ella no me endulzó las cosas. Lo primero que me dijo fue que estoy en una situación muy peligrosa, porque el préstamo está a mi nombre. Si el negocio de mi esposo fracasa, y conociendo su historial, eso es casi seguro, el banco no irá tras él, irá tras mí. Cada dólar sería mi responsabilidad. La abogada me explicó que el banco podría embargar bienes, retener parte de mi salario y hacer lo que fuera necesario para recuperar el dinero. Y, como el préstamo está garantizado con nuestra casa, eso significa que la casa también está en riesgo. Si las cosas salen mal, podría perderlo todo, mis ahorros, mi hogar y los años de trabajo que he invertido para mantenernos a flote. Escuchar todo eso, con palabras legales tan claras, me hizo sentir como si se me cayera el piso. Ya lo sospechaba, pero escucharlo de boca de una profesional me golpeó de una forma que no puedo describir. Le pregunté cuáles eran mis opciones, y me dijo que tenía algunas, pero ninguna sería fácil. El primer paso era reunir toda la documentación posible, los papeles del préstamo, estados de cuenta, documentos de la hipoteca, cualquier cosa que pudiera mostrar cómo se aprobó ese préstamo y si existía evidencia de que mi firma fue falsificada. Si lograba probarlo, eso cambiaría mucho las cosas. Pero también advirtió que enfrentarse a un banco por un reclamo así es un proceso largo, agotador y costoso. Después me dijo que debía proteger mis finanzas personales de inmediato. Eso significaba abrir cuentas bancarias separadas, mantener mi salario fuera de cualquier cuenta conjunta y asegurarme de que mi esposo no tuviera acceso a nada más que estuviera a mi nombre. Me recalcó que, cuanto antes tomara el control de mi propio dinero, más probabilidades tendría de protegerme del desastre que se avecinaba. Cuando terminó de explicarme todo, no pude contenerme. Me quebré ahí mismo, en su oficina. Todo el miedo, la ansiedad y las noches sin dormir me salieron en forma de lágrimas. Me sentí pequeña, atrapada, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. La abogada fue amable. Me ofreció pañuelos y me dio un momento para respirar. Luego, con voz suave pero firme, me dijo algo que ya sabía que venía. Divorcio. Me explicó que una opción para protegerme, al menos emocional y financieramente, sería iniciar el proceso de divorcio y empezar a separar mi vida de la de él. Pero lo que me dijo después me partió el alma otra vez. Incluso si me divorcio, eso no borra el préstamo. Porque el préstamo está a mi nombre. El banco no se va a preocupar por el estado de mi matrimonio. En los documentos, la persona responsable soy yo. Aunque me divorcie, no hay garantía de que él sea considerado legalmente responsable por pagar esa deuda. Escuchar eso me dolió. Por un momento había pensado que el divorcio podría ser mi salida, una manera limpia de cortar todo y liberarme de este infierno. Pero la realidad no funciona así. Aunque me vaya, podría seguir atada a una deuda de $500,000 que él creó a mis espaldas.
La abogada me dijo que el divorcio sí podría ayudarme a protegerme de futuros daños y fortalecer un posible caso legal por falsificación, pero no resolvería el desastre actual. Verme llorar debió afectarla, porque luego me habló de otra opción, una que jamás se me había pasado por la cabeza. Me dijo que podía quitar mi nombre de la hipoteca y de los documentos de la casa, dejando únicamente el de mi esposo. Si hacía eso, la casa ya no se consideraría un bien mío, y como el préstamo estaba ligado a la propiedad, el banco no podría venir tras de mí personalmente si todo colapsaba. En otras palabras, si el negocio fracasaba y la casa era embargada, sería totalmente su problema. Escuchar eso me destrozó. La casa es lo único que tenemos. Mi papá nos dio la mayor parte del dinero para comprarla, y yo he sido quien ha pagado cada cuota de la hipoteca durante años. Quitar mi nombre sería como borrarme de lo único que realmente he construido. Me dejaría sin nada, sin siquiera un techo que pudiera llamar mío. La abogada no me presionó. Solo me explicó que era una forma de romper el vínculo financiero por completo. Sería un corte limpio, dijo. Pero la idea de renunciar a la casa, después de tantos años de sacrificio, de tantas horas de trabajo y de haber mantenido todo a flote, me hacía sentir como si estuviera borrando mi propia vida. Y aún así, entendí la lógica. Si el negocio se hundía, mantener mi nombre en la propiedad me arrastraría con él. Si me alejaba ahora, al menos podría salvarme a largo plazo, aunque eso significara perder todo lo que había invertido. No puedo ni describir la mezcla de emociones que tengo. Es como si me hubieran obligado a elegir entre dos formas distintas de perder. Quedarme atada a la casa y arriesgar mi futuro entero, o dejarla ir y aceptar que todos esos años de esfuerzo no significan nada. Actualización 3. Chicos, quería contarles una actualización importante. Después de muchas noches sin dormir y de conversaciones duras con mi abogada, finalmente tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Quité mi nombre de la hipoteca de la casa. A partir de ahora, la casa ya no está a mi nombre. El único responsable legal de ella es mi esposo. Firmar esos papeles se sintió como entregar una parte de mí misma. Esa casa no era solo un bien compartido, era lo único real que tenía para mostrar después de años trabajando en varios empleos, pagando cuentas y manteniéndonos a flote mientras él fracasaba una y otra vez con sus ideas. A pesar de todo, esa casa siempre se sintió como mía. Era mi refugio, el lugar que protegí y en el que invertí mi alma. Entregarla por completo fue una traición sobre otra traición. Pero tuve que hacerlo. Si no lo hacía, seguiría expuesta. Mi nombre en esa hipoteca me mantenía atada al riesgo. Si el negocio colapsaba, el banco vendría tras de mí. Ahora, sin mi nombre ahí, puedo respirar un poco. Significa que si todo se derrumba, el banco puede quedarse con la casa, pero no puede llevarme a mí con ella. En este momento me siento vacía y al mismo tiempo, extrañamente liviana. Es como si hubiera enterrado años de sacrificios, pero al mismo tiempo hubiera soltado una de las cadenas que él me puso sin mi consentimiento. Me duele el corazón, pero mi cabeza sabe que hice lo correcto. Mi esposo no tiene idea de esto. No sabe que ya no estoy en la hipoteca, y no planeo decírselo todavía. Voy a esperar al momento adecuado. Por una vez, quiero tener el control de la situación. El plan es sencillo pero pesado. Voy a preparar los papeles de divorcio, organizar todo con calma y entregárselos cuando sea el momento justo. Y será entonces cuando se entere. Cuando vea lo que sus mentiras y su traición realmente le costaron. Puedo imaginar su cara en ese momento. Cuando se dé cuenta de que no solo lo estoy dejando, sino que también voy a enfrentarlo por haber falsificado mi firma, por haber pedido un préstamo de $500,000 a mis espaldas y por haber puesto mi vida entera en riesgo por una de sus estúpidas ideas. Parte de mí se siente culpable por querer dejarlo, pero otra parte, la que ha sido usada, ignorada y cargada durante años, siente que esto es justicia. Él pasó años volteando las cosas, haciéndome dudar de mí misma y traicionándome en silencio. Pero esta vez no tendrá esa oportunidad. Ahora las consecuencias serán solo suyas. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y tantas cosas han cambiado. Finalmente, le entregué los papeles de divorcio a mi esposo. El momento en que se los di fue indescriptible. La expresión en su rostro lo decía todo. Se quedó en shock. Abrió la boca, balbuceando, intentando encontrar palabras, pero solo le salían frases confusas. Empezó a decirme que no podía creer que yo quisiera divorciarme, de la nada, que cualquiera que fueran nuestros problemas, podíamos resolverlos. Fue entonces cuando saqué los documentos del préstamo, esos mismos papeles que había encontrado semanas atrás en su escritorio, donde figuraba el préstamo de $500,000 a mi nombre.
Los puse con fuerza sobre la mesa, justo frente a él. Pude ver cómo su actitud cambió en un segundo. Su expresión altiva desapareció. Por primera vez, lo vi completamente expuesto y asustado. Intentó hablar. Su voz sonaba entre nerviosa y defensiva. Pensaba decírtelo eventualmente, me dijo, como si eso de alguna manera arreglara el hecho de haber falsificado mi firma y puesto mi vida en riesgo. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro, agregó, inclinándose hacia mí como si su intensidad pudiera hacerme creerle. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Nuestro futuro? Lo miré fijamente, sin poder creer su descaro. Había comprometido todo lo que teníamos sin decirme nada, y ahora quería presentarlo como un acto heroico. Pero no se detuvo ahí. Se recostó un poco, recuperando ese aire arrogante, y me dijo con una sonrisa segura. Esta vez va a funcionar. Este negocio nos va a hacer millonarios. Solo tienes que confiar en mí. Confiar en él. Después de años de mentiras, fracasos, derroches y traiciones. Sentí una oleada de rabia y desprecio, y en ese momento decidí decirle toda la verdad. Yo sí confié en ti, le dije con voz firme pero fría. Confié en ti con mi vida, con mi dinero, con mi casa, con todo. ¿Y qué hiciste tú? Falsificaste mi firma, tomaste un préstamo de $500,000 a mi nombre y pusiste en riesgo todo lo que he construido. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Arriesgaste mi futuro, mis ahorros y todo lo que he sacrificado por una de tus ridículas ideas con tu hermano. Lo miré a los ojos y continué. Quiero que sepas que no me quedé esperando a que esto me destruyera. Tomé medidas. Quité mi nombre de la hipoteca. Desde ahora, esta casa es completamente tuya. Si tu negocio fracasa, el banco puede venir por ti, pero no puede tocarme a mí. Ya me aseguré de eso. He protegido mi crédito, mis finanzas y mi futuro del desastre que tú creaste. Él se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par, el pánico empezando a asomar. Y seguí hablando, sin temblar. También consulté con una abogada. Sé exactamente cuáles son mis derechos, y estoy lista para defenderme. No solo te voy a divorciar, también voy a denunciar los documentos falsificados que usaste para obtener ese préstamo. Tal vez creíste que podías arriesgarlo todo usando mi nombre, pero eso se acabó. Ya no soy tu red de seguridad. Ya no soy la persona que limpia tus desastres. Apenas terminé de decir eso, él explotó. Su cara se deformó de ira y frustración. Eres una traidora. Una malagradecida. Gritó. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No puedo pagar la hipoteca solo. Acabas de destruirlo todo. ¿Tienes idea de lo que hiciste? No respondí. No me molesté en discutir. No había nada que defender. Yo había hecho exactamente lo que tenía que hacer para salvarme del desastre que él provocó. Lo miré una última vez, con total calma. Estoy harta de tus excusas. Por eso te estoy dejando. Esas palabras fueron simples, pero llevaban años de frustración, miedo y dolor. No esperé su respuesta. Simplemente me di la vuelta y me fui. Y la verdad, me siento bien. Aliviada, incluso. Es como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Por primera vez en años, puedo respirar sin el miedo constante de qué cosa imprudente haría él a continuación, o cómo eso me arrastraría con él. Lo mejor de todo es que las consecuencias ahora son completamente suyas. El banco ya está yendo tras él, no solo por uno, sino por 2 préstamos impagos. Y yo estoy completamente fuera de eso. Esa sensación de alivio es indescriptible. Sé que va a tener problemas para pagar la hipoteca. Sin mi nombre en los papeles, él es el único responsable, y sin trabajo estable, dudo que pueda mantener la casa. Ya puedo imaginarlo terminando en el sótano de la casa de su padre, intentando averiguar cómo sobrevivir. Y, siendo honesta, una parte de mí piensa que se lo merece. Pasó años aprovechándose de mi trabajo, gastando mis ahorros y mintiéndome. Ahora, por fin, tendrá que enfrentar las consecuencias solo.